Si hiciéramos un ranking de hormonas más conocidas o escuchadas más frecuentemente, en el número 1 estaría el cortisol, popularmente conocida como la hormona del estrés. Conocer las bases y las funciones del cortisol te permite entender muchísimos procesos diferentes, como por qué el estrés puede bajarte las defensas o por qué el tomar corticoides puede tener efectos perjudiciales en el cuerpo. El cortisol es de las hormonas más importantes de nuestro organismo y además con funciones más variadas y diversas. Hoy hablaremos del cortisol. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y me puedes encontrar en otras redes sociales, Twitter, TikTok, Instagram y Facebook como @entiendetusalud y en el correo electrónico entiendetusalud@gmail.com. A pesar de que al cortisol tan frecuentemente se la conozca como la hormona del estrés, este tiene muchos otros efectos en el cuerpo. Vamos a ver algunas generalidades de esta hormona porque van a ser importantes. El cortisol se secreta en las glándulas suprarrenales, dos pequeñas glándulas que están encima de cada riñón. En estas glándulas, en las glándulas suprarrenales, también se secretan otras hormonas aparte del cortisol, como puede ser la adrenalina, la aldosterona, los andrógenos y los estrógenos, por lo que veis que son unos órganos fundamentales en nuestro cuerpo. Pero hoy nos centraremos en el cortisol. El cortisol es una hormona esteroidea. Esto significa que viene del colesterol. ¿Del colesterol? Pero el colesterol no era malo. El colesterol no es que no sea malo, sino que además es fundamental para la vida, entre otras cosas porque es necesario para la síntesis, para la creación de hormonas como el cortisol. ¿Y cómo saben las glándulas suprarrenales que tienen que liberar cortisol? Esto lo saben por la información que les llega desde el cerebro. La reina en el mundo de las hormonas es la hipófisis o pituitaria amarilla, que está en el cerebro y es la que le manda la información a las glándulas suprarrenales para indicarles que deben de secretar cortisol. A su vez, por encima de la hipófisis está el hipotálamo, otra parte fundamental del cerebro y de todo el mundo de las hormonas. Prometo no decir muchos otros nombres poco comunes, pero hablando de hormonas es muy importante conocer a la hipófisis y al hipotálamo porque nos va a ser útil para entender cómo el cortisol afecta tanto a la salud física como a la salud mental. Por tanto, antes de seguir avanzando, 3 ideas importantes. El cortisol se secreta en las glándulas suprarrenales. El cortisol viene del colesterol y quien le manda la información a las glándulas para que liberen esta hormona es la hipófisis y el hipotálamo que están en el cerebro. Lo increíble del cortisol es su influencia en prácticamente cualquier tejido del organismo. El cortisol afecta al sistema nervioso, al sistema inmune, al cardiovascular, al respiratorio, al reproductivo. Básicamente afecta a todos los niveles. Voy a empezar por una de las funciones menos conocidas del cortisol, pero para mí una de mis favoritas, la influencia del cortisol en la inmunidad, en el sistema inmune. Quédate con esta idea importante. El cortisol inhibe, es decir, disminuye la respuesta inmune. El cortisol es un agente fundamental inmunodepresor para que el sistema inmune no se exceda en sus actividades, lo cual no sería tampoco beneficioso. Decimos que el cortisol es un antiinflamatorio natural. La inflamación al final es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Por eso el cortisol, al ser un antiinflamatorio, hace que baje nuestro sistema inmune. Ahora, si yo te digo que en periodos de estrés emocional aumenta el cortisol e igualmente que el cortisol disminuye el sistema inmune, parece que tiene sentido que te pongas enfermo más frecuentemente en periodos de un estrés importante. En periodos de estrés, sobre todo estrés crónico, sabemos que disminuyen nuestras defensas. Esto puede verse reflejado en formas de aftas o llagas en la boca,
enfermedades respiratorias, problemas en la piel, muy frecuente, infecciones, y gran parte de esto se explica porque con el estrés crónico aumentan los niveles basales de cortisol y por consecuencia el sistema inmune se ve debilitado. Esta relación del cortisol con el sistema inmune da respuesta a multitud de procesos y además se relaciona con otro aspecto muy importante, los corticoides. A efectos prácticos, los corticoides, fármacos antiinflamatorios muy utilizados para multitud de patologías, son cortisol. No son exactamente cortisol, pero sí son glucocorticoides, de la misma familia, se parecen mucho. Y uno de los principales problemas del consumo crónico de corticoides es precisamente la aparición de infecciones, porque el sistema inmune se debilite, lo cual es porque el cortisol, los corticoides, como hemos dicho antes, disminuyen al sistema inmune. El estrés y el cortisol. ¿Por qué llamamos al cortisol la hormona del estrés? El cuerpo humano está constantemente respondiendo a estresores tanto internos como externos, y a su vez recogiendo información y respondiendo según el nivel de peligro. La respuesta a distintos estresores, entendiendo como estresores desde un león que nos persigue en la sabana hasta el presentarse a un examen importante. La respuesta al estrés la hacemos por un sistema llamado sistema nervioso simpático, el cual es el encargado de generar una respuesta de lucha o de huida. El sistema nervioso simpático es el que nos activa. Este procesamiento y percepción de un estresor se hace en el cerebro, donde la amígdala, una parte del cerebro, juega un papel importantísimo. De la amígdala, en el cerebro, se activa el hipotálamo, el cual recuerda que era una de las grandes claves en el mundo de las hormonas. El hipotálamo dice: «Hey, tenemos un estresante, debemos luchar o huir», y este genera las órdenes para liberar las sustancias que nos permiten bien luchar o huir, la cual una de ellas es el cortisol. El sistema nervioso simpático, el de lucha o huida, libera unas sustancias además del cortisol como la adrenalina. Y el cortisol se libera porque hace que obtengamos energía por, entre otras cosas, aumentar los niveles de azúcar en sangre. El cortisol es vital para que tengamos energía y huir del león, o para superar un estresor puntual, pero el problema viene cuando el estrés se prolonga en el tiempo porque puede haber unos niveles de cortisol basales demasiado elevados y que genere problemas como la disminución del sistema inmune que veíamos antes. Y por todo esto, al cortisol se la conoce como hormona del estrés porque se libera ante un peligro o un estresor, porque gracias a él conseguimos más energía, pero realmente, como has podido comprobar, no es la única hormona ni sustancia del estrés y además tiene muchas otras funciones además de esta. Porque el cortisol no se libera solo en momentos de estrés, el cortisol se libera durante todo el día porque es fundamental para regular muchísimos procesos como la cantidad de azúcar en sangre. En momentos de estrés hay un repunte, sí, pero recuerda que cortisol hay siempre. Y otra cosa que me encanta del cortisol es que, aunque como hemos dicho está durante todo el día, no a todas horas hay la misma cantidad de cortisol. Esto es el ciclo circadiano del cortisol. Los ciclos circadianos son aquellos que se repiten cada día, cada 24 horas. El ejemplo más típico de ritmo circadiano es la melatonina con el día y la noche, pero el cortisol también tiene un ritmo circadiano. El cortisol, por tanto, tiene un patrón cada 24 horas, que es fundamental para el correcto funcionamiento. El pico de cortisol natural es por la mañana, poco después de despertar. Recuerda que el cortisol al final es una hormona activadora,
Por eso se liberan momentos de estrés para activarnos. Y precisamente por esta característica de ser activadora es que su pico natural es por la mañana, para ayudar a despertarnos y empezar a movernos. Después del pico matutino, los niveles del cortisol van descendiendo a lo largo del día con otro pequeño repunte a media tarde, lo que podría ser después de la siesta, que también tiene sentido para ayudar a despertarnos. Pero quédate con esta idea. El cortisol sigue un ritmo circadiano, es decir, un patrón cada 24 horas, siendo su pico de secreción natural justo al despertarnos por la mañana. Conocer esto tiene implicaciones importantes, como por ejemplo el saber que podría no ser recomendable tomar corticoides por la noche, porque corticoides al final es cortisol, que es activador y por tanto podría generarnos insomnio, hacer que estemos despiertos por la noche. Los niveles de cortisol en sangre se regulan de una forma muy estrecha para mantener todas las funciones. Regular al sistema inmune, controlar los niveles de azúcar en sangre, responder al estrés, mantenernos alertas. Por tanto, ante un exceso o un déficit de cortisol, aparecen diferentes patologías. El exceso de cortisol es súper frecuente. Es posible que lo hayas visto en la calle y puede que no te hayas dado cuenta. El exceso de cortisol suele conocerse como síndrome de Cushing, aunque no es exactamente lo mismo, pero no vamos a entrar en detalles. El síndrome de Cushing serían todos aquellos signos y síntomas que aparecen ante un exceso de cortisol en el cuerpo. Esto podría ser por 1000 motivos, como un tumor en las glándulas suprarrenales que haga que éstas secreten demasiado cortisol, pero la causa más frecuente con diferencia es la toma de corticoides. Recuerda que a efectos prácticos, los corticoides aumentan los niveles de cortisol en sangre. Esto puede verse en multitud de enfermedades en las que para tratarlas se toman corticoides, como puede ser el lupus, en enfermedades inflamatorias crónicas o en la artritis reumatoide. El síndrome de Cushing tiene una serie de signos y de síntomas bastante llamativos, como un aumento de peso, sobre todo acumulado en el abdomen y la cara, hipertensión, diabetes, hirsutismo, que es la aparición de vello en mujeres en zonas típicamente masculinas, osteoporosis, unas estrías color rojo violáceas y la cara en forma de luna llena, como suele conocerse. Todos estos son síntomas y signos del síndrome de Cushing, que al final es por el exceso de cortisol en el cuerpo. Y ante esto, probablemente habría que revisar la dosis de corticoides que se están tomando. Como dijimos antes, hay otras causas de síndrome de Cushing, de exceso de cortisol, pero serían mucho más raras, como un tumor en las glándulas suprarrenales, un tumor en la hipófisis o en el hipotálamo, que recuerda que eran 3 partes muy importantes en la secreción de cortisol. ¿Y el defecto o carencia de cortisol genera problemas? Muchos, incluso puede ser mortal. El cortisol no deja de ser una sustancia vital para nuestro cuerpo. El defecto por el que las glándulas suprarrenales no secretan cortisol puede deberse a una enfermedad llamada enfermedad de Addison, que es una enfermedad autoinmune casi siempre por un ataque del sistema inmune a las propias glándulas suprarrenales. La carencia de cortisol también puede ser provocado por dejar de tomar de repente corticoides, porque nuestro cuerpo se haya acostumbrado a unos niveles dados y de repente ahora le hayamos privado de ello, dejando así una carencia de cortisol en el cuerpo. También hay otras situaciones en las que puede haber una carencia de cortisol, como en algunos problemas congénitos de neonatos, los cuales pueden ser muy graves y cuyo tratamiento suele ser dar el cortisol, corticoides, de forma exógena, como medicamentos. Sé que ha habido mucha información,
pero vamos a resumir las ideas claves para ayudarte a recordarlo. El cortisol viene del colesterol y se secreta en las glándulas suprarrenales por medio de información que les llega de la hipófisis y el hipotálamo. Además, la secreción del cortisol sigue un ritmo circadiano cada 24 horas, siendo su pico natural nada más despertarnos, porque es una hormona activadora. Una función muy importante del cortisol es su función antiinflamatoria, la cual lleva por definición la cualidad de inhibir o disminuir al sistema inmune, que también puede ser perjudicial a largo plazo. Al cortisol se la conoce como hormona del estrés porque es liberado ante un estrés puntual o crónico. ¿Por qué? Porque es uno de los mecanismos del cuerpo para obtener energía, porque el cortisol también tiene mucha implicación en las grasas y la cantidad de azúcar en sangre. Los efectos negativos del estrés crónico irían encaminados a la relación del cortisol con la inhibición del sistema inmune, entre otras cosas, que nos hace más propensos a sufrir diferentes enfermedades. Tanto el exceso de cortisol como la carencia son perjudiciales. El exceso de cortisol se le suele conocer como síndrome de Cushing, cuya causa más frecuente es la toma de corticoides y que se refleja como aumento de peso, cara de luna llena, estrías de color rojo color vino, osteoporosis y aparición de hirsutismo, el vello corporal en mujeres en zonas típicamente masculinas. Y hasta aquí el episodio sobre esta hormona tan conocida popularmente como el cortisol. Espero que te haya gustado esta visión general. Si es así, puedes darle a seguir al canal donde escuches podcast para no perderte los siguientes, en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, la plataforma que sea, y recuerda que para aprender más cosas en otros formatos, me puedes seguir en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter como @entiendetusalud. Si quieres ayudarme, puedes recomendárselo a tus amigos y dejarme una valoración de 5 estrellas. Muchas gracias por seguir ahí. Nos vemos la semana que viene.